Muy buenos días a todos los presentes en el diplomado. Mi nombre es Felipe Valencia Londoño, soy gerente técnico del Banco Agrario. Esta es nuestra primera sesión de trabajo en el diplomado en el capítulo del arte del financiamiento del sector agropecuario. Y dentro de estas temáticas vamos a arrancar con esta primera charla que se llama Herramientas de Planificación Agropecuaria. Quiero hacer dos salvedades. La primera es que ustedes ven que aquí no se está mencionando al Banco Agrario. Son experiencias que se han tenido en la vida profesional y por eso no aparece el logo del Banco Agrario aquí para no comprometer a la entidad como tal, sino son experiencias que queremos compartir con ustedes desde el punto de vista del sector para la utilidad de todos. En este orden de ideas que queremos compartir con ustedes en este tema. Aquí vamos a hacer una presentación muy sucinta, las experiencias que ustedes desarrollen, las inquietudes es muy importante que evalúen, revisen la presentación con mucho más detenimiento, con mucho más cuidado, que les permite conocer y ampliar estos detalles, y todas las dudas que se presenten las vamos a atender a través del foro en el chat, donde ustedes pueden formular esas preguntas que nos va a permitir ampliarles las inquietudes y resolverles todas las dudas que tengan. Sin más preámbulos, vamos a tocar entonces el tema. Como ustedes pueden apreciar aquí, hay dos sistemas de información, de herramientas para la planificación. Una son las herramientas macro, y dentro de esas herramientas macro se están hablando de varios tipos de metodologías o sistemas. Entre ellos están las fotos satelitales, y las fotos satelitales son muy importantes para desarrollar planificaciones macro que son de uso para los gobiernos esencialmente. Vamos a ver los sistemas de información geográfica conocidos como los SIG. En ese orden de ideas, partiendo ya, ¿qué es una foto satelital y para qué sirve? La foto satelital implica manejar longitudes de onda de diferente frecuencia y en diferentes periodos de tiempo. Aquí hay un ejemplo de esa foto satelital en el mismo sitio, lo cual en un periodo de 10 años se pueden identificar los cambios que se están dando en un sitio u otro para saber qué pasó con la topografía, con la vegetación, con el urbanismo, con la densidad, con la infraestructura, con daños, con cambios que están dando en el entorno. Para eso sirven las fotos satelitales que nos van a permitir manejar diferentes esquemas. Ustedes ven aquí también las diferentes longitudes de onda, y con esas longitudes de onda permiten identificar diferentes rasgos en la ecofisiografía del paisaje, y en esa ecofisiografía del paisaje permiten identificar los cambios que se están desarrollando y qué es lo que está pasando en un transecto de tiempo. Con esta información se pueden generar las alternativas de solución, de manejo y generación de políticas de parte de los gobiernos. Ahora bien, la otra parte, que son los sistemas de información geográfica conocidos como SIG. Esto es información que se recolecta en el campo a través de mapas digitalizados, y se lleva toda esa información a mapas digitalizados. Es una información que es muy dinámica, que es de alto costo, ¿sí? Y requiere unos equipos y un software especializado para poder utilizar la información. Pero una vez se tiene todo este bagaje de información que se está levantando desde el campo, la calidad de la información y el mantener la calidad de la información es muy importante. ¿Para qué? Permite generar una planificación del sector agropecuario con mucho detalle, con mucha información, con mucha calidad, que es lo que le va a permitir. Y la información que se genere es de muy buenas proyecciones para poder desarrollarla. Entonces, dentro de este tipo de cosas, en esas planificaciones macro de los sectores, son de gran dimensión, tienen alto costo y tienen algunas limitaciones o ventajas. Pero vamos a llevarnos, eso es para que ustedes conocieran simplemente qué es lo que hay. Pero vamos ahora a entrar a las planificaciones, a las herramientas micro, qué es lo que puede manejar el sector agropecuario, qué es lo que tenemos con nuestros productores y qué es lo que podemos desarrollar. Dentro de esas herramientas de planificación micro está la aerofotografía. La aerofotografía antes era una limitante porque la hacía el Estado a través de vuelos aéreos y con zonas restringidas, pero hoy la fotografía aérea no tiene restricciones y se tiene una herramienta espectacular que es la conocida como Google Earth, en donde uno puede tener información disponible sin restricciones de todos los sitios del país, a no ser que la misma portal esté generando la limitación. Esta fotografía genera escalas, y con esas escalas se pueden hacer planificaciones del sector agropecuario.
En algunos casos las nubes, y cuando se han tomado las fotos, pueden generar interferencia que permite no tener la claridad suficiente, pero son generalmente de buena resolución. Antes eran de alto costo, hoy la alternativa ha cambiado y, como les cuento, Google permite manejar la identificación del predio a predio y conocer esa utilidad. En la actualidad, trabajándose es con los drones, y estos equipos permiten tener en tiempo real con videograbadoras y con cámaras qué es lo que está sucediendo en un sector agropecuario, y les podemos manejar algunos ejemplos de esto y que está cambiando la forma de hacer planificación agropecuaria. Entonces aquí hay ejemplos de fotos aéreas, aquí hay unas empresas donde le están demostrando a uno qué es lo que están haciendo, cómo se identifican las fotos aéreas. Ustedes pueden ver aquí la claridad con que se puede manejar una foto aérea, y sirve para dimensionar, planificar, conocer y detallar y controlar las actividades agropecuarias. En las siguientes diapositivas les vamos a mostrar a ustedes cómo con una fotografía aérea puede uno planificar el sector agropecuario en diferentes sectores. Esta es una foto real de una plantación de palma en la Orinoquía colombiana, y uno puede detallar entonces qué es lo que está pasando en un lote donde uno se abstrae mirando desde arriba cómo está quedando la plantación, cómo está quedando el diseño de las vías, cómo están quedando los drenajes, cómo están quedando las siembras, y permite controlar muchos temas de planificación agropecuaria. Ahora, desde el punto de vista de la fotografía, de la aerofotografía, en esas tres dimensiones, cuando utilizan equipos especializados que llaman estereógrafos, permite conocer en tres dimensiones y evaluar qué es lo que se tiene, cómo se tiene y cómo me permite acercarme a esa realidad para poder tener conocimiento del entorno y qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos sectores. Miren ustedes, por ejemplo, aquí en esto. Aquí sobre este ejemplo que les estamos mostrando es una forma de cómo se pueden buscar formas de planificar y evitar desarrollos que puedan generar licuefacciones o puedan generar movimientos masales dentro de las planificaciones agropecuarias. Ustedes ven que en el borde de la montaña está un asentamiento urbano, y lo que se busca con este tipo de planificaciones es cómo tratar de prevenir riesgos a futuro, o cómo generar plantaciones o generar sistemas de explotación agropecuaria que prevengan riesgos y que tengan el mínimo efecto negativo sobre la población o sobre el mismo entorno. Y en esos diseños macro se puede dar al nivel de detalle que uno quiera. Ese es un ejemplo donde se encuentran en color rojo las curvas a nivel, y esas curvas a nivel es la distancia entre una y otra, la diferencia de altura que se está dando sobre la misma fotografía. Y aquí, cuando se identifican este tipo de alternativas, ustedes ven que pueden generar sistemas de riego, sistemas de drenaje, sistemas de afectaciones prediales y sistemas de planificación en tiempo real sobre el mismo esquema que se está manejando la actividad productiva con un nivel de detalle muy grande. Este es otro de los planos de análisis, donde uno tiene ya sobre un transecto en la montaña cómo se ubican las curvas a nivel para poder estructurar, diseñar o generar planificaciones de conservación de suelos, manejo de taludes, escorrentías, etc. Y ustedes ven aquí que se puede utilizar también, con lo que les decía, la herramienta de Google Earth. Otra de las formas de cómo manejarlo es cómo se van a canalizar los recursos, cómo se va a manejar eso, y se pueden identificar inclusive costos de los sistemas de planificación, hacia dónde queremos llevarlo, cuánto nos cuesta, dónde se va a hacer, con quién se va a hacer dentro del modelo normal de planificación y estructura de proyectos. Los detalles son muy importantes. Miren que en la secuencia de las diapositivas hemos visto la misma foto, y ustedes pueden ver que entre más detalles se tengan en la fotografía, nos va a permitir manejar imágenes realzadas con un detalle espectacular sobre los predios que van teniendo interacción o que quieran intervenir. Ahora bien, esta es la misma foto, se las voy a devolver. Si ustedes ven aquí la fotografía, es pasar la foto a un plano, y el plano se va a convertir en la herramienta 1A, por lo menos con lo que puede contar nuestros productores agropecuarios en el país. Ojalá se quisiera contar con otro tipo de herramientas, pero muchas veces no se cuentan ni siquiera con un plano. Entonces aquí ustedes ven que la aerofotografía ya permite llevar sobre dos dimensiones, porque estamos pasando de una foto de tres dimensiones, que es altura,
longitud y altitud, a otro que son de dos dimensiones, que solamente permite manejar diferentes opciones de cómo generar esa planificación agropecuaria. En este sistema lo que se quiere es plasmar la dimensión del trabajo en un predio. Hagan ustedes el ejercicio cuando se reúnan con los productores agropecuarios, especialmente los pequeños, denles una hoja de papel y díganle que dibuje la finca, a ver qué impresión tiene ese productor sobre la finca y cómo sobre ese papel coloca qué es lo que tiene como sistemas de producción en la misma, y se darán cuenta de diferentes opciones de trabajo, que es lo que nos está permitiendo generar o que se nos dificulte qué es lo que quiere hacer el usuario en la finca. Pero es una herramienta que está generando ya desde sí tener una dimensión mental y una dimensión en un plano sobre una hoja de papel, que es lo que queremos hacer sobre un predio rural. Lo que le comentaba de los drones, pues son aparatos especializados que tienen obviamente condiciones o tienen limitaciones. Una de las limitaciones que tiene pues obviamente es el costo y el manejo, la sensibilidad, porque no es para cualquier persona, hay que aprender a manejar este tipo de drones. Se pueden dañar muy fácilmente, y este que ustedes ven en la parte de abajo es conocido como un Phantom 4. Este aparatico puede costar fácilmente 5 millones de pesos, y si uno no lo utiliza adecuadamente o no sabe volarlo, pues se puede extrañar, dañarlo y perder la plata. Pero son tecnologías robóticas que están manejando a nivel predial y a nivel nacional y a nivel mundial, inclusive con uso militar, como es el que están mirando ustedes arriba. Y estos drones que son vuelos no tripulados, inclusive con armamento para desarrollar misiones militares. Es versátil, tiene mucha difusión, se están volviendo ahora cada vez más en mejores condiciones, y se le están adaptando una serie de aparatos y mecanismos que es lo que está permitiendo generar una dinámica tan importante como conocer las densidades de siembra, con afectaciones de problemas sanitarios, manejo de plagas. O sea que todos los aditamentos que le cuelgan a los drones pues obviamente tienen alto costo, pero están dando unas posibilidades muy importantes. Como ustedes lo aprecian ahí en la diapositiva, los drones pueden ser desde muy pequeños hasta muy grandes. Este cabe en la palma de la mano. Hay diferentes empresas ya que están generando tal nivel de detalle, tal nivel de condiciones, que lo están manejando está avanzando muy rápidamente la tecnología para el uso del sector agropecuario. Y obviamente todo esto que está ya con tecnología de última generación permite hasta generar tractores remotos o preparaciones de terreno en grandes extensiones, simplemente teledirigidos y con unas condiciones de última generación, controlados por computador. Entonces mire que los drones simplemente es para que ustedes conozcan la tecnología, conozcan qué se está desarrollando en el mundo y cómo esto lo puede tener una utilidad. Obviamente en algunas zonas del país estamos a años luz de esto, pero es lo que está manejando en los mercados del mundo. ¿Qué permite generar todo esto? El drone es una herramienta, es una condición muy espectacular, pero lo que busca aquí es generar desde una administración y una gerencia adecuada frente a lo que se está buscando con el sector agropecuario. Eficiencia, costo, calidad, competitividad. Y es donde aquí tenemos que ser mucho más eficientes. Ahí hay una serie de literatura para que ustedes la revisen, la miren con mucho más detalles, que son ya condiciones especiales de cada uno de los drones y para qué sirven estos y para qué se utilizan en diferentes alternativas. Este es un ejemplo real de una finca, un ganadero en la zona de la costa atlántica que ya administra con dron y le permite manejar este tipo de cosas, de qué es lo que está pasando en su finca, y está controlando los trabajos que se están desarrollando sin salir del predio y sin salir de la casa. Él simplemente da las instrucciones y todo el mundo está manejando ahora un sistema de administración y gerencia con la tecnología de última generación. Muy bien, dentro de todo lo que hemos venido desarrollando de estas herramientas de planificación, obviamente los planos cartográficos se vuelven la herramienta más fácil para el productor agropecuario. Hoy se tienen mapas de muchos sitios del país, inclusive están por vereda, municipio. Son los de más bajo costo que se pueden encontrar. El nivel de detalle puede ser mucho o poco dependiendo la escala, pero la entidad rectora en este orden de ideas, que es el Instituto Geográfico Agustín Codaxi, puede uno manejar esos sistemas de planos. Algunos están desactualizados, y los sistemas de planificación macro que se están generando, caso de la UPRA,
los que pueden tener ya acción, el gobierno nacional está aprendiendo a hacer la planificación del sector y dirigir los incentivos del sector, caso del ICR del LEC, aquellos sitios donde se reúnen las mejores condiciones para producir los cultivos. Entonces, hoy, los 2 últimos años, se ha trabajado conjuntamente entre el Ministerio de Agricultura y la UPRA para direccionar estos servicios, para direccionar estos sentidos y estos incentivos a los mejores sitios en donde toca, sembrar donde toca. ¿Qué se está buscando con esta tecnología de las mapas? Pues que podamos tener una dimensión real de lo que está pasando. Hoy se puede levantar un mapa con un celular y simplemente ubicando los GPS en diferentes puntos de la finca y que le permiten saber qué está pasando. Con los planos es volver a recordar nuestra época del colegio, se manejan diferentes escalas y entre mayor sea el número, entre más grande sea el número, es menor el detalle y entre menor sea el número, mayor el detalle. Acordémonos de la mapa que le tenían en los colegios de todo el mapa de Colombia. Esa es una escala entre 1.200.000 y 1.500.000 y una escala 1:1 es el reflejo que uno tiene contra un espejo. Entonces, para que ustedes dimensionen qué es una escala y cómo se puede utilizar y para qué nos sirve. Entonces, entre más detalles se tenga, es menor el número de la escala en correlación que le permite identificar detalles de vías, de veredas, de viviendas, etcétera, etcétera. Otra de las connotaciones que tienen los planos son los famosos códigos de identificación, esos iconos que nos van a permitir leer el mapa. Cuando uno encuentra estas convenciones es para poderse poner de acuerdo a todo el mundo cómo leer un mapa, cómo interpretar qué es lo que está pasando aquí. En este ejemplo ustedes ven que en el color rojo son bosques, en el color gris son bosques permanentes, en el verde bosques nuevos y en el color café plantaciones. Entonces aquí ya sabe uno qué es lo que está pasando y cuando uno mira las longitudes de onda o mira el tema de Google Earth para poder interpretar y todo el mundo tener la misma lectura sobre lo que está viendo, obviamente necesitan las convenciones, que es para poder identificar entonces qué es lo que está pasando, cómo se desarrolla esa actividad en cada uno de los sitios. Ya aplicada toda la teoría que estamos mirando, estos son ejemplos reales de empresas, de qué es y cómo se planifica una plantación, para este caso palma africana. Ustedes ven aquí y van a ver una serie de diapositivas subsecuentes donde se tiene el diseño de las plantaciones lote a lote, donde se está mirando cómo es el riego y drenaje. En este caso aquí ustedes ven cómo el riego y drenaje identifica cuál es el canal mayor o cuál es el canal menor, la altura, cómo se distribuye la siembra de las plantaciones de palma, y en la derecha donde se identifica el número del lote, el área del lote, el número de las plantas del lote, que es lo que va a permitir generar una adecuada administración. ¿Y dónde se encuentra uno esto? Antes de sembrar, y todo este tipo de actividades se deben hacer, por eso es la planificación agropecuaria antes de sembrar. Hay ejemplos críticos, crasos, donde se cometen errores de sistemas de drenaje o de sistemas de riego que no son los más adecuados. Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, el sistema de riego y drenaje. Estos es con curvas a nivel, se tiene que mirar cómo está en la disposición de estas fincas dentro de los lotes, por dónde tiene que entrar y salir el agua para evitar inundaciones y pérdidas de plantaciones. Una plantación de esta va a durar en campo 25 o 30 años y si no se hacen las cosas bien, se pueden cometer errores que pueden costar muchísimo dinero. Entonces ustedes ven aquí diseños de plantaciones adecuados, sin mayores problemas, sin mayores incertidumbres, pero sí con mucho sentido, mucha responsabilidad y profesionalismo. Aquí está el diseño de vías. Entonces una cosa es hablar de plantaciones, de riegos, de drenajes, cómo se van a disponer las vías y cómo se distribuyen los lotes para poder desarrollarlos como tal. Uno de los ejemplos de esta administración, por ejemplo, es escoger cualquier lote si se presenta un problema sanitario o para calcular la cantidad de fertilizante que se necesita. O si se presenta un problema sanitario, es identificar en el lote 27, surco 33, palma 122. Ahí tiene que llegar uno a ese nivel de detalle porque ahí es donde se permite tener un adecuado manejo y estructura y gerencia de un negocio como tal. Venimos otra vez a manejar mucho más detalle dentro de la información y entonces esas herramientas de planificación micro está la información primaria y información secundaria.
La información primaria, ¿cuál es? Es la obtenida directamente del productor, de sus vecinos, de su entorno, o registros que se tienen de históricos o de entidades o de estudios que se estén generando, que está permitiendo conocer ese entorno. Entre ellos, por ejemplo, está el Censo Nacional Agropecuario. Es una información primaria real que está disponible en el micrositio, y eso lo vamos a ver en una charla, un video posterior, donde están utilizando ustedes estas herramientas de planificación, y con esta información, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué necesitamos hacer con ello? Y con toda la información llenarnos de bagaje para poder interpretarla, manejarla y tener unas condiciones diferentes de trabajo y manejo. Otra de la información que se tiene son los planes de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque el banco no puede ser ajeno a lo que es la normatividad que rigen por las entidades de orden nacional, departamental o municipal. Los municipios tienen la obligación de mantener estos planes de ordenamiento territorial actualizados y enfocados dentro de las normas. Y si no conocemos esos planes de ordenamiento territorial, no podemos asesorar a nuestros clientes y de pronto podemos cometer errores, ejemplo, para desarrollar plantaciones o para desarrollar actividades de porcicultura, avicultura o piscicultura, donde el plan de ordenamiento territorial no permite desarrollarlas. Entonces es muy importante que conozcamos qué es lo que este tipo de herramienta, que es conocida comúnmente como el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, debe ser de permanente consulta en cada una de sus oficinas para desarrollar proyectos agropecuarios. Información básica también dentro de las planificaciones micro, ya son cosas mucho más detalladas, pero que requieren y que ustedes conozcan que es de demasiada importancia y relevancia tenerla. Ejemplo, los análisis de suelos. Ejemplo, los análisis de agua. Ejemplo, cómo va a ser la precipitación de la zona, para saber qué tipos de fenómenos climáticos tengo, como riegos, sequía, cómo está el movimiento demográfico, cómo está salud, cómo están las vías, cómo está todo el tema de infraestructura, educación, centros de acopio, actividades de transformación primaria o comercialización. Todo esto nos está generando mucho conocimiento del entorno, o las entidades o los programas que se generan en cada uno de los sectores, en cada uno de nuestras oficinas o de los municipios. ¿Por qué? Si no conocemos toda esta dinámica que está generándose, no nos permite interactuar con la sociedad, con esa cultura, con nuestra población objetivo, que son los campesinos, para poder desarrollar proyectos adecuados que estén enlazados dentro de las cadenas productivas. ¿Qué hacemos con toda esta información? Obviamente es muy importante recopilarla, conocerla, estudiarla, analizarla, pero en la medida que recopilemos la información, vamos a identificar ventajas o desventajas de qué es lo que nos está suministrando esa información como tal, y nos va a permitir, al estudiar y analizarla, poder generar la planificación que queremos y hacemos, con opciones técnicas, con opciones económicas y con planificaciones de corto, mediano y largo plazo, para desarrollar programas y proyectos por fases que nos permiten generar nuestra estructura de trabajo en la oficina y ser focalizados y no perder esfuerzos, sino tener ese foco estratégico, que es la razón de ser del banco, para poder tener calidad en su trabajo, calidad en lo que hacemos y tener un impacto económico y social muy importante. Aquí tenemos uno de esos, cómo diseñar la plantación. Entonces, con todo lo que hemos venido mirando, ese diseño de la plantación se nos convierte en factores preponderantes y fundamentales para desarrollar qué es lo que queremos hacer, cómo lo debemos hacer, y poder plantear lo que soñamos, lo que queremos, con los recursos que disponemos, ponerlos en un plano y saber qué queremos desarrollar, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, ¿sí? Y poder responder a todo este tipo de preguntas dentro de la planificación. ¿Con quién lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto me vale? ¿Para qué y por qué? Entonces vamos a generar una serie de opciones, tips que les va a servir a ustedes para conocer frente a esto. La organización de la comunidad es muy importante. Por eso estamos hablando de que se conozcan las instituciones, las entidades, las asociaciones de productores, cooperativas, gremios que están presentes en toda la zona, porque con la gente organizada se puede desarrollar el trabajo mucho más fácil. Sin organización, tanto de la gente, las comunidades como las entidades, es muy difícil trabajar. Disponer de recursos hídricos. La primera materia prima que se tiene que pensar antes de cualquier cosa es disponer del agua. Todo lo que se produzca en el sector agropecuario es agua enlatada, y si no utilizamos y no disponemos del agua suficiente, los riesgos inherentes en la producción
más con los fenómenos climáticos, van a ser muy grandes. Disponer de la maquinaria suficiente, tecnológicamente adaptada para capacidad que permite disminuir los costos de producción y mejorar los niveles de tecnología. Este año la política del Gobierno Nacional, del Ministerio y del Banco han estado alineadas para que se busca la tecnificación del sector agropecuario con el uso de la maquinaria y el manejo racional del recurso hídrico. En los eventos agroferias que tuvimos durante el año 2017, que ya están terminando, lo que se buscaba era darle un gran impulso a este tipo de tecnología, de este tipo de maquinarias. ¿Para qué? Para que nos genere la suficiente capacidad e idoneidad y seamos competitivos en el sector agropecuario. Entonces ahí hay maquinarias especializadas muy importantes, y por ejemplo este tipo de sembradores que son de alto costo, pero que se necesitan tener en el sector agropecuario. ¿Para qué? Para generar esa competitividad que tanto deseamos, y que sean los elementos fundamentales, o bajo un crédito individuales o asociativos si son pequeños productores, o con empresas prestadoras de servicio de apoyo, pero que los productores tengan acceso a la misma. Otro de los puntos importantísimos es disponer de un excelente material vegetal. No porque sean actividades de largo plazo, como el caso de palma africana que están viendo ustedes ahí en este vivero, sino que se disponga también para actividades de corto plazo con semilla certificada, porque nos está garantizando el mejor potencial productivo, genético y resistencia a plagas y enfermedades. Si no se dispone de este material, el riesgo de presentar problemas en el campo puede ser muy grande y puede generar pérdidas para los productores y por ende riesgos de cartera para la entidad. La identificación del material vegetal es absolutamente clave. Cuando se manejan plantaciones grandes o áreas muy grandes, si no se sabe en qué lote se sembró, qué variedad se sembró, pues el mercado no nos va a perdonar eso. El mercado hoy está muy exigente y pide la famosa llamada trazabilidad. La trazabilidad es conocer todos los orígenes y todos los componentes y todo el manejo que se le ha dado. Por eso es que es muy importante identificar qué está pasando en los lotes, cómo se están desarrollando y qué se busca con todo este tipo de cosas. Otro de los factores también que hay que considerar es la mano de obra. La mano de obra puede ser la normal, mano de obra regular o mano de obra calificada. Hay ciertas labores en los predios, en las actividades agropecuarias, que no se puede ligar ese método de mano de obra calificada, que implica una remuneración diferente por el tipo de trabajo que está desarrollando, y no se puede pagar la misma cantidad de recursos por la misma labor o por la diferente labor que está desarrollando. Hay labores que son muy delicadas, que es necesario remunerarlas por la responsabilidad tan grande que tienen. Ejemplo, el trasplante de viveros, el uso del material vegetal y el manejo de los mismos. Si una plantación va a durar 30 años ahí, necesito tener la mejor mano de obra calificada, porque es cada ser vivo que es el que me va a responder más adelante. Importantísimo también la asistencia técnica. Hoy se mira la asistencia técnica como un gasto, como un costo, y no como una necesidad. Y eso nos está generando demasiados problemas en el sector agropecuario. ¿Por qué nos está generando problemas? Porque las condiciones en que se buscan, en las condiciones en que se está desarrollando, se mira que la asistencia del asistente técnico no da o la talla, o no reúne las condiciones, o no maneja el mismo lenguaje del productor, o no hay ese feeling, esa química para poder transferir los conocimientos. La asistencia técnica implica varias cosas y procesos. Uno tiene que tener un modelo tecnológico. Ese modelo tecnológico está basado en unas condiciones de investigación de los centros de investigación, que están generando una serie de prácticas conocidas como paquetes tecnológicos, y esas prácticas o esa serie de recomendaciones tienen unos costos de producción, pero implica también después unos procesos posteriores que se llaman la transferencia de tecnología y la adopción de tecnología. Todo este conjunto de procesos de punta a punta, si no se da adecuadamente, genera demasiados inconvenientes. Y si no se transfiere adecuadamente la tecnología, el potencial genético de la especie, la variedad, el producto que se siembre, no va a ser el mejor, y por ende vamos a tener problemas de caja, de riesgo de cartera y fracasos o éxitos en los proyectos productivos, y no queremos que llegue a los fracasos, sino a los éxitos de los proyectos productivos con los productores agropecuarios. Los insumos adecuados. Obviamente también esto es lo que se necesita manejar, tanto la parte nutricional como la parte de sanidad vegetal o animal. ¿Por qué? Porque si no se nutre bien una planta o un animal, no se le controla sanitariamente a sus plagas o enfermedades
o a los cultivos o a las actividades pecuarias, pues vamos a tener una serie de problemas y los costos inherentes a las actividades están redundando sobre la producción, sobre la eficiencia, sobre la calidad. Entonces, o los costos de producción bien detallados, bien manejados, como vamos a ver ahora, implican una adecuada planeación, un adecuado manejo para la toma de las decisiones cuando toque. No gastar insumos por gastarlos, no generar unas opciones diferentes, sino es cuando toca, como toca y no cuando tocó. Entonces ahí no es la razón de ser. La planificación agropecuaria implica tener controlado la mayor cantidad de factores posibles y logramos el éxito. Si no se controlan y se dejan al azar, los riesgos van a ser mucho más evidentes. ¿Dónde manejar entonces sistemas de planificación agropecuaria con todo esto? ¿Y para qué nos sirve? Porque tenemos que desarrollar las actividades agropecuarias donde toca, como toca y en las mejores condiciones. Ustedes ven aquí como donde hablamos de las convenciones, es donde se va a sembrar o donde se están teniendo problemas sanitarios para poder generar unos sistemas de administración adecuados. Y algunos ejemplos típicos ya los vemos aquí. Estamos hablando aquí del tema de Tumaco, donde estaban haciendo o sustitución de cultivos ilícitos o cambio de zonas de producción por efecto del PC, cómo se están generando sistemas de planificación acordes y adaptados a las zonas. Y ustedes ven en estas diapositivas cómo se viene desarrollando un trabajo conjunto con las comunidades, con las entidades, para poder desarrollar y tener plantaciones exitosas por buen manejo, por buena nutrición, por buen material vegetal, que permite contribuir a que todo esto sea de las mejores condiciones, de la mejor forma y tener éxito en las circunstancias. ¿Qué se busca como mensaje con todo esto de la planificación agropecuaria? Que el éxito del negocio, que la productividad, que es lo que le va a generar el ingreso al productor, sea la mejor. Y ustedes ven aquí como el caso de esta palma africana, donde los 18 meses ya tienen racimos, eso es lo que le da alegría al productor y donde genera los ingresos para mejorar sus condiciones de vida y mejorar su nivel de vida, su felicidad, su sueño. Lo que siembra, todo lo que financia el Banco Agrario son para herramientas. El desarrollo rural es diferente a la utilidad de la herramienta. No perdamos de cuenta ese mensaje que estamos dándole a ustedes. El cultivo de palma, la vaca, el coco, el aguacate, el cerdo, el ave, son herramientas que si se manejan bien generan ingresos, que si se hacen las cosas bien y se controla toda la cadena de producción, genera excedentes. Esos excedentes mejoran las condiciones de vida y todo lo que se haga en pro del sector agropecuario es contribuyendo al desarrollo rural como tal. Y ahí es donde tenemos que estar enfocados nuestras actividades, nuestras condiciones, nuestro manejo. ¿Para qué? Para que toda la zona, porque no es simplemente que se beneficie el productor agropecuario, sino que se beneficien todos. Entonces aquí es el productor, es la vereda, es la comunidad organizada, es el municipio, es el departamento, es el país. Ahí construiremos una verdadera paz si todos ponemos nuestro grano de arena haciendo las cosas como nos toca. Y los resultados obviamente son evidentes. Si hay ingresos porque se maneja bien, pues vamos a tener resultados porque el manejo es la clave para el éxito. Y lo que estábamos comentando también, todo cuesta, pero entonces los costos deben ser racionales de producción. Si los costos no son racionales de producción, estamos por fuera del mercado. El éxito del sector agropecuario está en competir y competir eficientemente y competir bien. Pero ¿cómo competimos bien si no lo hacemos adecuadamente? Tenemos que competir eficientemente, ser altamente productivos y colocarle lo que toca, la mejor variedad, la mejor comida, los mejores controles, la mejor mano de obra. Todo esto al interrelacionarse debe producir los mejores éxitos y ese costo de lo que estamos obteniendo tiene que ser competitivo dentro del mercado, porque si sacamos muy buenas cosas pero con unos costos exageradamente, pues estamos por fuera del mercado y no vamos a tener esa competitividad que se busca. Hoy el mercado es muy exigente y lo que se busca aquí es desarrollar programas, proyectos por fases, con manejos integrales y que sean rentables los negocios, en lo que llamamos nosotros el gana-gana, gana-gana para todos, no gana-gana o gana-pierde, gano yo, pierdes tú, es como todo el mundo busca
dañar al otro, perjudicar al otro. No, aquí todos tenemos que trabajar en pro del mismo lado para sacar las cosas adelante. Hoy el banco tiene unas herramientas de costos de producción que se han venido trabajando conjuntamente, la gobernabilidad de la administración de riesgos, se han socializado esos costos de producción, se necesitan tenerlos a nivel de mucho detalle por zonas del país para que podamos contribuir y generar esa calidad de la información que va a ser la forma evidente en que nos está permitiendo manejar, ser eficientes en el trabajo, qué es lo que queremos hacer. Y la única variable que puede controlar el productor agropecuario son los costos de producción. No es más, el productor no puede controlar el precio del mercado, no puede controlar la utilidad. La única variable que controla el productor son los costos de producción. Y si no maneja la racionalidad de los costos, si no los tiene detallados, si no los tiene manejados adecuadamente, si no genera esa planificación con el nivel de detalle y la exigencia que se quiere, pues el riesgo de la actividad va a ser mucho más fuerte y mucho más evidente. ¿Dónde se traduce todo esto, mis queridos amigos? En que la medida que llevemos nuestros sistemas de planificación o a nivel de finca o a nivel veredal o a nivel municipal, vamos a generar ese impacto que se busca. Y las actividades en el sector agropecuario, para nosotros, cuando planifiquemos, son de mínimo un año de plazo. Y estamos controlando los factores que, con el tema climático, porque los periodos de lluvia son muy evidentes y obviamente que se están dando cambios climáticos muy fuertes, pero las épocas de siembra de los cultivos van con los periodos de lluvia. Si no planificamos, si no hacemos la gestión comercial en las épocas que nos tocan, antes de la siembra de los cultivos, generando actividades con los gremios, generando actividades masivas, generando, conociendo toda la información en cada una de nuestras oficinas, pues estamos perdiendo ese foco de estratégicos, estamos incurriendo en unos sobrecostos para la entidad y obviamente no prestando el servicio adecuado a nuestros productores agropecuarios. Entonces tengamos toda esta información clave para nuestro sector que nos va a permitir generar mucho tipo de actividades donde la comunidad se nos vuelve el objeto de trabajo, un objeto central, una célula de trabajo, el núcleo de nuestro trabajo. Y la comunidad hay que aprenderla a conocer en su ideología, en su cultura, en su historia, en los recursos, en las experiencias buenas o malas que han tenido, en conocer los líderes, en los conflictos, en todo lo que se necesita. ¿Para qué? Para que cuando conozcamos todo eso y nos llenemos de la información, nuestro trabajo sea mucho más simple, mucho más fácil de llevar, mucho más trabajado y nos permita dimensionar en corto, mediano y largo plazo qué es lo que queremos hacer y tener esas experiencias exitosas con los productores agropecuarios, poder analizar, observar, comprender, entender las comunidades y todos ustedes se vuelven unos líderes muy importantes en esos municipios alejados del territorio colombiano. Ustedes son esa mano amiga, donde pueden trabajar con el productor agropecuario de la mano, con las entidades y convirtiéndose en esos líderes. Y ese liderazgo que ustedes tienen que ejercer en el sector agropecuario como personas, como seres humanos, lo tienen que ejercer hacia adentro de la oficina, en su familia, con ustedes mismos y hacia afuera con la comunidad. Y miren que el tema va a ser que la comunidad es la que va a hacer el liderazgo. Ese trabajo conjunto, ese trabajo efectivo, ese trabajo bonito de hacer extensión rural, de estar con los líderes y con los campesinos y trabajando con las entidades mancomunadamente, no trabajando aislados, es lo que nos va a permitir generar un trabajo mucho más efectivo, mucho más real, mucho más posicionado y que el Banco Agrario sea realmente el líder del sector. Cuando ustedes miran la visión del banco, esa visión del 2020, que seamos el primer banco del sector agropecuario en Colombia y que hoy en el tema del posconflicto somos los llamados a generar ese tipo de estrategias, de alternativas, de soluciones, eso es lo que nos está llamando a hacer las cosas bien en el país. Ustedes como funcionarios del Banco Agrario, con toda la responsabilidad, con todo el bagaje, con toda esa pujanza, son los llamados a desarrollar esas actividades y volvernos líderes naturales. Y esos líderes naturales van a ser muy importantes ¿para qué? Para que todas las soluciones que se lleven, que se trabajen con las comunidades. ¿Por qué? Ustedes como funcionarios del Banco Agrario ejerzan ese liderazgo, ustedes en la oficina, en su familia, con la comunidad, donde la comunidad es el líder
La comunidad es letarga, es pasiva en muchos casos de ellos, líderes negativos, y nosotros podemos salir de ese miedo, llegar a esa idiosincrasia, llegar a esa pasividad, y hoy en el tema post-conflicto volver a generar unas cosas muy importantes para que el desarrollo rural y el desarrollo del país se dé. Entonces hagamos las cosas con planeación, con organización, y ejecutémoslos adecuadamente. Entonces todos podemos generar muchas cosas, eso no es fácil. Este es un trabajo que es arduo, que es competitivo, pero si ustedes desde el banco, como funcionarios, ejercen ese liderazgo y manejan el liderazgo y trabajan con las comunidades, el éxito va a ser arrollador. Entonces aquí el papel de ustedes en ese liderazgo como extensionistas, en esa transferencia de conocimiento, en esa prestación de servicios, va a ser muy importante para el trabajo con las comunidades. Y la calidad del líder, dar el ejemplo, la comunicación, la asertividad, el carisma, las herramientas que utilice, todos nos van a permitir ser ganadores y donde el desarrollo sí lo podemos lograr, sí lo logremos hacer, sí podemos hacerlo, no son negativas, son realidades. Y con esto, mire que estamos hablando de sistemas de planificación agropecuaria, pero donde están involucrados todos los actores. Estamos hablando de temas técnicos, pero también las comunidades, los funcionarios, la gente se vuelven parte de ese sistema de planificación agropecuaria. ¿Con qué metodología? Hoy están hablando mucho de sistemas y se habla de sistemas, de procesos, con metodologías de trabajo. Tenemos que identificar esos sistemas, cómo tenemos que identificar esos procesos, cómo podemos concertar con nuestras comunidades, con nuestros funcionarios, con las entidades, nuestra forma de actuar, de hacer, de ver y de ser las cosas, con ánimo, con predisposición, que podamos organizar las comunidades en un trabajo conjunto y podamos desarrollar lo que es lo que queremos hacer. Y verán que las metas, ese cumplimiento de las metas, ese número que nos está tallando en la mente todos los meses, podamos hacerlo mucho más fácilmente si dejamos desarrollando que el objetivo sea uno, para que el desarrollo rural sea sostenible a corto, mediano y largo plazo, no simplemente trabajar por ilusiones que sean trabajos vanos. ¿Cuál va a ser la respuesta a todo este tipo de cosas? La respuesta es que la comunidad actúa, agradece, genera compromisos y permite cuando se trabaja conjuntamente desarrollar ese liderazgo innato en las comunidades y permitirse hacer muchísimas cosas. Ejemplo, lo tenemos en el país de trabajando con los famosos convites, con el famoso arraigo la mano prestada, porque todos tenemos que salir. Las necesidades del sector agropecuario son muy grandes y lo que buscamos no es torpedear las cosas, sino que salgan adelante, donde cada líder debe ser el mismo motivador de las cosas que quiere hacer y cómo mejorar el nivel de vida, producir la comida. Se habla hoy que el país, Colombia es uno de los países, de los 3 o 4 países del mundo, que son los llamados a producir la comida para todos los seres humanos. Esa es una ventaja muy importante, pero no es simplemente hablar la carreta, sino cómo lo debemos hacer, cómo son las mejores condiciones para reunir todo este entorno rural, toda esta idiosincrasia, toda esta pujanza y toda esta razón de ser a que hagamos las cosas de la mejor forma. Porque la administración y la gerencia de los proyectos, mis queridos amigos, es la clave del éxito. Sin administración no estamos nada. Todo lo que no se controle, no se registre, no se maneje, no se evalúe, no se haga seguimiento, no existe y se permitan tomar las decisiones adecuadas. Necesitamos manejar también transferencia de conocimientos, transferencia de recursos, donde estas premisas que les estamos planteando aquí se vuelvan en pilares para ustedes. El éxito es una meta, la administración es la clave. La herencia es un método que nos permite alcanzar oportunidades, manejo y éxitos. El diálogo es fundamental y oportuno entre todos. Dialogar y enseñar. Debemos enseñarle a la gente a hacer las cosas. No supongamos, no creamos, no vislumbremos cosas que no son. Controlemos todos los procesos, planeemos todas las fases y con verdaderas herramientas podemos decir que sí se pueden hacer las cosas, que sí las debemos hacer y que ese logro, esa meta, ese desarrollo sí es posible hacer. Depende de ti. Muchas gracias.